Bendecido jueves, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Nos ponemos en la presencia del Señor y escuchamos con atención el Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vení, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú eres gran consolador, don altísimo de Dios, fuente viva y amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tu generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que del torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Amén. Lectura del primer libro de Reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero del Señor, su Dios, como lo había sido el corazón de David su padre. Salomón iba en pos de Astartes, diosa de los Sidonios, y de Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo así lo malo a los ojos del Señor, no manteniéndose del todo al lado del Señor como David su padre. Edificó Salomón por entonces un altar a Camos, abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y otro a Milcón, abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas las mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por haber desviado su corazón del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dándole instrucciones sobre ese asunto, que no fuera en pos de otros dioses, pero no guardó lo que el Señor le había ordenado. El Señor dijo a Salomón: por haber actuado así y no guardar mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo, pero no lo haré en vida tuya, en atención a David, tu padre, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Tampoco le arrancaré de todo el reino, en atención a David mi siervo, sino que daré a tu hijo una tribu en consideración a Jerusalén, a la que he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija.
Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, continuamos leyendo la historia de Salomón en el primer libro de los Reyes. Y hoy vemos una de las páginas negras, cuando el Señor le reclama haber desviado su corazón e irse en pos de otros dioses. Recordemos que Salomón se desvió hacia la idolatría por sus muchas mujeres extranjeras. Como el pueblo de Israel, así de infiel actuó el rey Salomón. No guardó la alianza y las leyes que el Señor su Dios le había ordenado. Y eso le costó la perpetuidad del reino que el Señor le había prometido a su padre David. Esta advertencia del Señor al rey Salomón se convertirá en una de las páginas principales en la historia de Israel, pues marca el principio de la división de un reinado que hasta el momento se había mantenido unido y es una declaración de juicio divino por el comportamiento del rey, aunque manifiesta de alguna manera la fidelidad de Dios, mostrada por la promesa que había hecho a David. Entonces, en esta lectura también vemos muchas cosas que nos dejan a nosotros grandes enseñanzas. Miren, lo primero es que aquí tenemos cumplimiento de promesa, tenemos cumplimiento de palabra de Dios, y cuando digo promesa y palabra de Dios, me estoy refiriendo a cosas distintas y ahora te lo explico. Pero también vemos en esta lectura cómo, cómo nosotros aprendemos con quién estar, con quién no estar, y las desgracias que se nos pueden venir encima, y lo que es también la consecuencia de pecado. Fíjense, cuando me refería a lo de cumplir las promesas y a lo de cumplir la palabra, hay algo. El Señor estaba cumpliendo la promesa que había hecho a David, pero al mismo tiempo también cumple con sus mandatos. Fíjense, él cumplió con el rey Salomón, incluso no lo quitó del reino estando vivo. A su descendencia, a su hijo, fue que él quitó del reino, y no por completo. Por atención a la promesa que había hecho a David, él le dejó una parte. Por atención a la promesa, o sea que el Señor sigue cumpliendo la promesa que hizo con David. Pero también está la parte de los mandamientos, de la obediencia, de que se cumpla lo que él manda y lo que él dice. Al Salomón romper con la alianza, hice hacer lo que al Señor le desagrada, hice tras dioses ajenos, hice adorar a otros dioses. Entonces él le quitó el reinado, porque el Señor se hace respetar, no porque el Señor le prometió a David algo, si su descendencia incumplió, él lo va a corregir, él le va a quitar aquello que le había prometido. ¿Por qué? Porque ya no cumplía con lo que el Señor pedía. Pero también vemos otra cosa aquí. Salomón fue un rey muy sabio y con muchas riquezas. Y desde que empezó su reinado, él siempre se mantuvo eh, bien. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde estuvo el problema? Que se metió con otras mujeres que eran de creencia distinta. Eran mujeres extranjeras. Cuando dice mujeres extranjeras se refiere a que eran personas que no eran del pueblo de Israel, que no eran de la misma creencia, que no tenían, no creían en lo mismo. Entonces, estas mujeres, al no creer en lo mismo, ¿verdad? Tenían otros dioses, tenían otras creencias. Señores, eso se contamina. Si usted se está con una pareja, con una persona, y esto va hasta para amistades, que están en ese tipo de creencias contrarias a la ley de Dios, a nuestro Dios, Yahvé, Jesús, y creen en brujos, creen en cosas falsas, es muy probable que usted termine cayendo, porque hay algo que se llama contaminación espiritual. Y cuando usted pisa un lugar contaminado, usted se contamina. Si hay una pocilga de lodo, ¿verdad? Y yo estoy vestida de blanco, bueno, de cualquier color, y voy y me entro en esa pocilga de lodo, ¿ustedes creen que yo voy a salir limpia? No, yo me voy a ensuciar. Entonces, eso sucedió con el rey Salomón. El rey Salomón
se metió con mujeres que eran de otras religiones, creían en dioses falsos, creían en lo oculto. Entonces él terminó contaminado, terminó haciendo y creyendo las cosas por estar con esas mujeres, eh, dígame usted, tal vez por complacerlas, por querer agradarle, y terminó fallándole al Señor, a pesar de que ya el Señor le había hablado en diferentes ocasiones diciéndole que no lo hiciera. Entonces, esto nos hace a nosotros ver eh, qué fuerza tiene, Señor, cuando uno se mete con personas que no son las correctas, que no son las que el Señor tiene indicada para nosotros. Entonces, también vemos otra cosa. El hijo de Salomón fue quien terminó eh, sin recibir el reino, porque el Señor se lo quitó y se lo dio a otro. Y le dejó a él como un pedacito ahí, como por atención a David. Entonces, el pecado que cometió Salomón, esa consecuencia de ese pecado lo pagó su hijo. Y es aquí la parte de cómo nosotros a veces decimos de que no, porque si fue fulano que pecó, porque me afecta. Las cosas de nuestras familias a nosotros nos afectan, señores. Lo que su papá, su mamá, sus ancestros hicieron son cadenas, son consecuencias de pecado que nosotros las sufrimos. Entonces, eso fue lo que le pasó al hijo de Salomón, nieto de David. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros en el día de hoy, que nos llegan, señores, tantas cosas y decimos por qué, y son por pecado de nuestros familiares, de nuestros ancestros, y también pueden ser familiares que están vivos, no nada más no son los ancestros, también pueden estar vivos. Los pecados de nuestra familia, lo malo que ellos hacen, a nosotros nos afectan. Por otra parte, el Evangelio de San Marcos nos presenta una de las páginas más hermosas y tiernas del Evangelio. Aquel diálogo con Jesús, con la Sirio Fenicia, donde el maestro se encuentra con una fe extraordinaria en medio de una realidad pagana. El mismo Jesús elogia la fe de aquella mujer y le concede el milagro de la liberación de su hija. Jesús está convencido de que no se puede dar lo esencial o prioritario a quienes no sean del pueblo elegido. De diferente manera lo dejó entrever, pero la respuesta de la mujer fue una lección para mostrar que la fe genuina de una persona es más importante y que hasta las migajas de la bendición de Dios están disponibles para todos, indicando que los gentiles y los paganos también podían recibir su favor y por lo tanto la salvación. Pero también vemos aquí, señores, humildad. Humildad en, en su máxima expresión. Miren, en este tiempo a usted le dicen perro, los perros no se le echan, ¿verdad? Y usted se ofende. Usted se siente, ya usted sabe, ay, mira cómo me llamó esto, qué insolencia. Oye, usted se vuelve y sale herido de ahí, y que no vuelve, y que esto y que lo otro. Mas, sin embargo, ella le dijo, sí, pero hasta los perros se comen las migajas que los niños dejan caer de la mesa. O sea, ella se le humilló totalmente. Ella no le importó que él la dijera, no, porque tú no eres de lo elegido o lo que sea. No, eso fue una humillación. O sea, ella se humilló totalmente. Ella tuvo la humildad de dejar el orgullo, de dejar tal vez una altanería, de dejar tal vez una soberbia de que yo, esto, aquello, no. Ella se puso por el suelo. Hasta los perritos, Señor, se comen las migajas que los niños dejan de caer de la mesa. Y yo quiero que tú sepas que para que tú y yo le podamos robar al Señor el milagro, para que tú y yo podamos conseguir algo del Señor, debemos de humillarnos de la misma manera, porque el Señor le agrada la humildad, al Señor le agrada el corazón humilde, al Señor, mire, le encanta cuando usted se postra, mire, usted se pone ahí con la cabeza para abajo, la frente, eso se llama postración. Óigame, esa es la forma, esa es la mejor forma de orar, postrado a los pies del Señor. Y al Señor eso le agrada muchísimo. Dejar la arrogancia, no porque yo esto, no se justifique porque yo aquello o porque yo lo otro, nada de eso.
Al Señor los arrogantes y los soberbios no los soporta. Y esta mujer, a pesar de que no era una elegida, a pesar que estaba entre todos esos paganos, esa mujer fue humilde, se le humilló y con toda la humildad del mundo clamó por el milagro de su hija y lo consiguió. Así que vamos a dejar la arrogancia, vamos a dejar la soberbia, vamos a dejar el orgullo y vamos a postrarnos a los pies del Señor. Vamos con toda la humildad del corazón, porque nosotros nada somos, pero Él todo lo es. Entonces nosotros no somos nada delante de Él. Tenemos que dejar ese yo soy, ese yo y ese yo. Y vamos con humildad a los pies de nuestro Señor, para que Él nos escuche, para que Él tenga misericordia de nosotros. Que Dios te bendiga.